demanda a B porque dice que B es el responsable de un accidente de tránsito. Y como consecuencia del accidente de tránsito le causó perjuicio. ¿Correcto? Entonces, B llama en garantía a C, que es una aseguradora. Es la compañía aseguradora porque él tiene una póliza de seguro. Pero dentro de, bueno, y A dice que B le causó el accidente porque iba en estado de embriaguez. B llama en garantía a C para que cualquier condena que le lleguen a imponer a B, pues a su vez se la reintegre C. Recuerden que esto de el llamamiento en garantía es por un principio de economía procesal. ¿Qué pasa? Que C, en vez de apoyar a B, que es el que lo llamó, va a tener un conflicto con B. ¿Por qué? Porque va a decir que no está obligado a indemnizarlo porque él iba en estado de embriaguez y así fue que ocasionó el accidente. Y como iba en estado de embriaguez, entonces se exonera de cualquier, ¿verdad?, responsabilidad que va a asumir la compañía aseguradora. Entonces, mire, lo normal es que el llamado esté en el mismo tono con el llamante, pero en este caso no, van a haber conflictos entre ellos. A eso la doctrina le llama un litisconsorte recíproco, como ustedes lo acaban de decir acá. Entonces, eso sucede mucho, que el llamado, en vez de ayudar, de acompañar, de coadyuvar al llamante, no se va con este, crea un conflicto porque lo que se busca es que se exonere dentro de esa póliza, no estaba, digamos, asegurado cualquier perjuicio que ocasionara esta persona en estado de embriaguez. A eso le llama la doctrina, pero muy poco la doctrina se detiene en eso, ¿verdad? A hablar de esto. Bueno, yo les hablé ya todo del llamado en garantía, ¿sí? Les dije que el proceso se suspende no expresamente, sí tácitamente, porque no se puede fijar fecha y hora para la audiencia inicial, sino una vez se haya citado, y hay un término de esto. ¿Cuál es? 6 meses. Ahora miren ustedes, vamos a hablar de una figura ahora más adelante que se llama coadyuvante. Pero antes se pregonaba, cuando era el Código de Procedimiento Civil, y se decía, si se pasan los 6 meses y no se logra citar a ese llamado en garantía, el proceso va a continuar y ya no puede ingresar él como llamado en garantía. Es decir, ya el juez no podrá pronunciarse cualquier responsabilidad que le quepa a él con respecto a quien lo llamó en garantía. Pero no es óbice para que ese llamado pueda ingresar como coadyuvante. Puede ingresar a ese proceso como coadyuvante. ¿Por qué? Porque tiene una relación sustancial con una de las partes, en este caso quien lo llamó, y que pueda ser afectado con la sentencia. Vamos a mirar ahora esa figura del coadyuvante. Hay que decir de que hay terceros, vamos a hablar de los terceros, hay terceros que son accidentales o transitorios y unos terceros que son permanentes. Cualquiera de ustedes, pues ya no con esta pandemia, pero de pronto cualquiera de ustedes no es de aquí de Montería y está viviendo pensionado en una parte. Y tienen su computador, tienen su televisor, tienen sus cosas ustedes, en su cuarto donde tienen la pensión. Cuando llegan a la casa, encuentran que el computador, que el televisor se lo llevaron. Porque la señora donde ustedes viven tiene una deuda. Le iniciaron un proceso ejecutivo de que entraron contra los bienes de ella medidas cautelares, los embargaron y los secuestraron. Ustedes son los poseedores de esos bienes. Entonces van a iniciar un incidente de levantamiento de esa medida cautelar. Mire que ustedes no tienen nada que ver con el proceso, pero unos bienes de su propiedad fueron afectados con una medida. ¿Qué van a ingresar al proceso? A demostrar a través de un incidente que esos bienes no son de la señora, sino de ustedes. Cuando el juez se le pronuncie sobre esa solicitud, sobre ese incidente, ustedes salen del proceso. Es decir, ustedes son unos terceros transitorios, accidentales. En cambio, aquí pueden haber unos terceros de carácter permanente, por el coadyuvante. Vamos a hablar de la figura del coadyuvante.
El que tenga una relación sustancial con alguna de las partes y por tener esa relación sustancial puede haberse afectado con la decisión que se tome ahí, aunque los efectos de la sentencia no se extiendan hacia él, puede intervenir como coadyuvante. Ojo a esto, lo puede hacer hasta antes que se dicte sentencia de única o de segunda instancia. Es decir, que proferir una sentencia de primera instancia puede ingresar como coadyuvante, aún después de haberse dictado sentencia de primera instancia, porque le fenece la oportunidad cuando se profiera la sentencia de única o de segunda instancia. Ojo a lo que voy a decir. Esta intervención solamente es aplicable en los procesos declarativos. Recuerden que yo les hice una diferencia entre el proceso declarativo, entre el proceso ejecutivo, el proceso de liquidación, de jurisdicción voluntaria, arbitral. Por eso me tomé el trabajo de hacer eso. Porque aquí la norma nos dice que la intervención del coadyuvante solo es factible, solo es posible en el trámite de los procesos declarativos. Vea que se lo estoy diciendo. El coadyuvante puede ejercer todos los derechos que la parte puede hacer, excepto disponer del derecho, porque no lo tiene. Obviamente no puede disponer de un derecho que no tiene. No puede estar en contravía con la parte que coadyuva. No puede estar en oposición. Debe estar siempre, sus actos deben estar de acuerdo con la parte que él coadyuva. Pero a esto, aunque la norma no lo diga, no cualquier persona que tenga alguna relación sustancial con alguna de las partes, ¿verdad?, podrá intervenir como coadyuvante. Se requiere de que, de ser vencida esa parte, él pueda resultar afectado. Vamos a poner un ejemplo donde no sería factible la intervención. Vamos a suponer de que A y B tienen un proceso declarativo donde A está diciendo que una casa que él le vendió a B es simulada. Usted está alegando la simulación. Y mire que puede haber coadyuvancia por ambos extremos, tanto en la parte activa como en la parte pasiva. Y A tiene un deudor que se llama C. C podría intervenir en ese proceso, ¿como qué? Como coadyuvante. Quiere que esa casa que A simuló venderle a B vuelva al patrimonio de A para que él pueda satisfacer la obligación que A tiene con respecto a él. Debe ser algo declarado, o sea, que efectivamente es una obligación, no una expectativa, sino que exista una obligación que se pueda ver afectado si es vencido en el proceso A. Pero vamos a suponer que A no solamente tiene ese bien que se está discutiendo, sino que A es multimillonario. Quiere decir que si A es derrotado en ese proceso, C, que es su acreedor, no se ve afectado. Para nada, absolutamente para nada. Entonces, ese acreedor no estará legitimado para poder intervenir como coadyuvante. ¿Por qué? Porque no se ve afectado si A es vencido en ese proceso. ¿Me entendieron? No podemos leer muy alegremente la norma y decir, no, el que tenga una relación sustancial, ya tiene que primar la afectación que él pueda tener si esa parte con la cual tiene esa relación sustancial se ve afectada. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Tenga un interés Bueno. en las partes, alguna de las partes. Sí, porque es que repito. Ahora, cuando yo intervengo como que yo debo traer los fundamentos de hecho y de derecho que invoco, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos que me llevan a mí intervenir? ¿Cuál es el derecho que puedo invocar para intervenir con eso? El juez se pronunciará y lo va a admitir, ¿verdad? Ya les decía que el coadyuvante puede realizar todos los actos permitidos a la parte, excepto disponer del derecho. Obviamente no puede transigir, no puede conciliar, no puede desistir. ¿Por qué? Porque el derecho no es de él. Lo que se está controvirtiendo no es de él.
puede realizar todos los actos permitidos a la parte, puede interponer recursos, puede pedir pruebas. Eso sí, va a tomar el proceso en el estado en que se encuentra. ¿Verdad? Entonces, el juez, si considera la procedencia de la intervención, lo va a admitir. La otra parte puede oponerse cuando suceda algo de lo que les acabo de decir. Mire, señor juez, él viene, es acreedor, tiene una relación sustancial con A, pero no se ve afectado por la sentencia que se dicta acá. Entonces la otra parte se puede oponer. Muchos dicen, el momento para oponerse es cuando él solicite su intervención. Ese es el momento procesal para que la otra parte se oponga. Miraremos que no es tan cierto eso. Vamos a mirar ahora más adelante que no es tan cierto. Si la parte interpone un recurso, por decir, o mejor, la sentencia sale desfavorable a la parte coadyuvada y él renuncia a interponer los recursos de ley, podría decirse que ya el coadyuvante no puede interponer recursos porque estaría en oposición con la parte que coadyuva. Si la parte está renunciando a interponer cualquier recurso, se notifica y se renuncia a interponer cualquier recurso, el coadyuvante no podría interponer un recurso contra esa decisión porque estaría en oposición con la parte que coadyuva. La coadyuvancia se puede presentar sin estar notificado el demandado, si es de parte del demandante, sin estar notificado el demandado. Pero la norma nos dice que en este caso, cuando el demandado no esté notificado, el juez no se puede pronunciar sin que esté notificado el demandado para la intervención del coadyuvante. ¿Cuál es la finalidad de esa? Darle la oportunidad al demandado que se oponga. Que cuando él llegue ya no va a encontrar un coadyuvante de no. Vamos a esperar que el demandado esté notificado y ahora sí el juez se va a pronunciar sobre la admisión o no de ese coadyuvante. No es lo mismo pelear con uno que con dos, ¿cierto? Porque de pronto la parte a quien se está coadyuvando pues no tiene los medios económicos para sufragar ese proceso en debida forma y llega alguien más pudiente, contrata a un mejor abogado como coadyuvante para que intervenga en el proceso. Entonces hay que esperar que notifiquen al demandado para ver qué dice. Entonces, repito, muchos doctrinantes dicen, el momento procesal para oponerse a la intervención del coadyuvante es cuando se hace la solicitud del mismo, entonces el juez le puede decir, no admita al señor como coadyuvante porque no tiene la necesidad de intervenir en este proceso porque no se va a ver afectado con la decisión que se profiera en el mismo. Pero yo sostengo que no solamente esa es la oportunidad. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Efectivamente, A demanda a B alegando de que una casa que le vendió o una finca es simulado, fue una simulación. Ahora quiere que esa casa retorne a su patrimonio. Y A tiene un acreedor que se llama C. Y C interviene en el proceso como coadyuvante de A. Porque si efectivamente esa casa regresa al patrimonio de A, él puede satisfacer la obligación que tiene A con C. Pero vamos a suponer que en el curso del proceso A se gana el baloto y él quiere una cantidad de bienes. O se murió el papá y le dejó una herencia y ya tiene una cantidad de bienes. Entonces B le puede decir al juez, señor juez, no permita que C siga actuando como coadyuvante de A. ¿Por qué? Porque las razones que lo llevaron a intervenir ya desaparecieron. ¿Cuáles fueron las razones? Que él se puede haber afectado con la decisión que se tome acá, pero ya no. ¿Por qué? Porque A ya tiene muchos bienes para responderle por la obligación que tiene. ¿Y cuándo lo puede hacer? En cualquier momento del proceso. En cualquier momento del proceso. ¿Me entendieron eso? ¿Me entendieron eso? No lo dice la norma. Pero si partimos del supuesto, ¿cuál es la finalidad para que se pueda admitir como coadyuvante de una de las partes a otra persona? Pues si desaparecen estas como tal,
No tiene por qué seguir dentro del proceso. Entonces no se les olvide. Ahora, puede haber coadyuvancia en ambos extremos, en el ejemplo que les puse. B es el que aparece como propietario de la casa o de la finca que supuestamente asimuló venderla. Y B tiene un acreedor que vamos a llamar D. Y D está interesado en que esa casa no salga del patrimonio de B porque él se vería afectado, porque él es acreedor de B. Entonces, mire que en ambos extremos podemos encontrar coadyuvantes. Fácilmente los podemos encontrar. Pero repito, si desaparecen las razones que le permitieron al juez admitirlo como coadyuvante, ¿cuál es? Que aunque la sentencia no lo cobije, cuando yo digo no lo cobije es que no produce efectos contra él, pero se puede haber afectado porque tiene una relación sustancial con alguna de las partes de ese acreedor, entonces el juez lo va a admitir como coadyuvante. Pero si desaparecen esas razones, a petición de, incluso en forma oficiosa, difícil que sea en forma oficiosa, porque tendrán que ponerle de presente eso al juez, que ya el señor que es deudor del coadyuvante, pues tiene todos los medios económicos suficientes para sufragar cualquier deuda que tenga con él. Por lo tanto, no se va a ver afectado con la decisión que se tome en ese proceso. No se les olvide que el coadyuvante puede intervenir. ¿Hasta cuándo fue que dije? ¿Cuál es la oportunidad procesal? ¿Hasta cuándo? Mientras no se haya dictado sentencia de primera o de segunda. Dictado sentencia de primera o segunda instancia. Ojo, no vuelva a decir eso. De única o segunda instancia. Porque se puede dictar la sentencia de primera instancia y él la puede apelar. Llegó y apeló. Toma el proceso, pero llegó y apela la sentencia. No hay ningún problema, la apela. Dice, ingreso como coadyuvante e interpongo un recurso de apelación contra esa sentencia de primera instancia. Lo puede hacer. Entonces no vuelva a decir hasta antes de dictarse la sentencia de primera, no. De única o de segunda instancia. Ahí sí, le precluye la oportunidad para intervenir cuando se profiera la sentencia de segunda instancia. Recuerden que los procesos pueden ser de mayor, de menor y de mínima cuantía. Los procesos de menor y mayor cuantía son de doble instancia. ¿Qué quiere decir doble instancia? Que la decisión que profiera en primera la va a revisar el superior funcional. La puede revisar, obviamente, a través de los recursos. Cuando veamos los recursos, vamos a hablar de un recurso de apelación que es vertical. ¿Por qué vertical? Porque lo resuelve el superior funcional del que profirió la decisión. Supuestamente sube de jerarquía, de grado como tal. Entonces, y los procesos de única instancia, obviamente, los que son de mínima cuantía, los que tienen un trámite verbal sumario, son de única instancia. No tiene apelación, no es susceptible de recurrir en apelación las decisiones que se profieran en estos procesos de única instancia. ¿Qué son los procesos de mínima cuantía? Son los procesos verbales sumarios y hay unos que la ley expresamente ordena tramitar. Oh, miren esto, cuando yo les decía la competencia del juez del circuito que puede conocer de procesos de mínima cuantía. Recuerden que les puse varios ejemplos. Y otro ejemplo que de pronto no les coloqué ahora que tocamos este tema es que hay procesos de restitución de inmueble arrendado, que de pronto es de competencia de un circuito por el canon de arrendamiento. Recuerden que en los procesos de restitución la cuantía se determina por el término inicial del contrato multiplicado por el valor actual de la renta. Entonces un contrato a 2 años con una renta de 10 millones de pesos, serían 240 millones de pesos. ¿Es un proceso de qué? De mayor cuantía. ¿Quién lo va a conocer? Un juez civil del circuito. Pero sucede que la causal que se alega es única y exclusivamente la mora en el pago de la renta. Cuando la causal que se alega es única y exclusivamente la mora en el pago de la renta, el artículo 384 del Código General nos dice que ese proceso es de única instancia. Entonces, no siempre podemos decir que lo único que es de única instancia son los procesos de mínima cuantía o los que tienen un trámite verbal sumario, no, también los que expresamente la ley dispone. Bueno, hay otra figura de tercero que se llama el llamamiento de oficio, o llamamiento ex oficio. Cuando el juez
tenga conocimiento, prevea que hay fraude, colusión o cualquier otra artimaña en detrimento de otra persona, en cualquier etapa del proceso, primera o segunda instancia, va a citar a esa persona para que comparezca al proceso. Yo una vez haciendo uso, hoy ya la norma no dice, como decía el artículo anterior, que solamente ese llamamiento de oficio es procedente en los procesos declarativos. No, eso se le quitó. Antes el llamamiento de oficio solamente era en los procesos declarativos. Es muy difícil que uno puede darse cuenta. El problema es saber a quién quieren defraudar, a quién quieren causarle daño con el proceso para uno citarlo. Pero permanentemente uno encuentra esto. Van a la oficina del trabajo, reconocen una deuda e inician un proceso ejecutivo laboral porque el que reconoce la deuda no lo paga. ¿Verdad? Entonces yo tuve un proceso donde, cuando eso yo era juez laboral del circuito de acá en Montería, donde un señor fue a la oficina del trabajo, concilió con un hijo de él, donde supuestamente había trabajado 10 años, nunca le había pagado salario, nunca le había pagado prestaciones, y llegaron a un acuerdo, reconociendo una deuda. A los 10 días, el hijo lo demanda en un proceso ejecutivo laboral. Entonces uno dice, qué raro, la persona va a llegar a una oficina allá, aquí quieren defraudar a alguien. Y efectivamente, me puse a indagar, y era que el señor estaba en un proceso de divorcio y como consecuencia venía la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué estaba buscando? Ese pasivo, esa deuda, ¿verdad? Para que recayera sobre la sociedad conyugal y, en cierta forma, defraudar a su cónyuge. Entonces, cuando uno tenga conocimiento de que se pueda dar esto, está en la obligación de citar a esa persona. El problema es saber a quién quieren defraudar y cómo lo sabe uno, ¿cierto? ¿Cómo lo sabe uno? Y a veces no es fácil porque uno tendría que compulsar copias, porque es un delito, el fraude procesal es un delito. Entonces, no es muy común esta figura en los procesos porque ni aquí en Montería conoce uno a todo el mundo. Imagínense en Bogotá, en Medellín, de pues unas ciudades tan inmensas, vaya a saber uno a quién le quieren las partes, ¿verdad? Con su actuación, ¿verdad? Causarle un perjuicio. Pero si efectivamente se logra ubicar, saber a qué personas que le quieren causar ese perjuicio, entonces lo vamos a citar. Si comparece al proceso, puede solicitar pruebas si aún no se ha realizado la audiencia de instrucción y juzgamiento. Antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, él podría solicitar pruebas, advirtiendo que el coadyuvante y el llamado en garantía no los cobija la sentencia. Es decir, la sentencia que se profiera en estos procesos no produce efectos contrarios. ¿Correcto? Se me olvidó, empecé a hablarle de esto porque les hablé del llamado en garantía y se me olvidó hablarle de dos figuras anteriores a estos, que es el llamamiento del verdadero poseedor y la sucesión procesal. Pero bueno, vamos a hablarle enseguida. Después del llamado en garantía, yo tenía que hablarle era de el llamamiento del verdadero poseedor o tenedor y después de la sucesión procesal. Pero vamos a hablar. Si no estoy mal, el artículo 67 del Código General habla de una figura que se llama el llamamiento del verdadero poseedor o tenedor. Cuando se demanda a una persona invocando una condición que no tiene, ya sea de poseedor o tenedor, vamos a poner un ejemplo, en un proceso reivindicatorio. En un proceso reivindicatorio, yo tengo que demandar es al poseedor del bien. Yo soy propietario de un bien, no tengo la posesión del bien, la tiene un tercero, voy a demandar a ese poseedor. Cuando este señor lo notifican en condición de poseedor y él no es poseedor, sino es un tenedor a nombre de otro, debe manifestarlo al contestar la demanda. Es decir, yo no tengo la condición de poseedor. El poseedor es fulano de tal,
y se puede ubicar en tal lugar, suministrar la dirección de él. Si ese poseedor aparente que fue demandado como tal y no lo es, y guarda silencio, entonces puede ser multado con 15 a 30 salarios mínimos legal mensual vigente. Además de eso, deberá pagar los perjuicios que con su silencio le haya ocasionado al demandante. Repito, vamos a suponer, yo me fui de aquí, de Colombia, estoy en el extranjero y dejé una casa abandonada, o se la dejé a alguien que me la cuidara, pero resulta que el tipo no me la cuidó y se fue. O la arrendé y los arrendatarios se fueron y me la dejaron sola. Y entró X persona ahí a poseerla. Pero esa X persona buscó un cuidandero. Cuando yo regreso, yo no sé qué es cuidandero y me dicen, ahí quién está X. Yo creo que X es el poseedor y yo demando a X como poseedor. Pero mire que X no es poseedor, es un simple tenedor del bien. ¿A nombre de quién? De un poseedor. Cuando lo notifican, él está en la obligación de decir, señor juez, yo no tengo la condición en que me ha sido notificada esta demanda como es poseedor. Yo he sido demandado en una condición que no tengo, porque yo no soy poseedor. Ok, usted no es poseedor, ¿quién lo es? Diga entonces quién es. El poseedor es Pedro Pérez, que vive en tal parte. Si no dice eso, vamos a tramitar el proceso. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que van a dictar una sentencia contra él. Pero cuando se vaya a hacer la entrega del bien, ahí sí va a aparecer el poseedor. Y va a decir, no señor, el poseedor soy yo. Y se opone. Y va a prosperar la oposición. ¿Por qué? Porque ese verdadero poseedor no fue vinculado al proceso. Entonces, por eso es que la ley le dice, por lo menos la norma sustancial, que es el artículo 953 y 954 del Código Civil, que regulan en el proceso reivindicatorio esto, manifiesta que cuando una persona se demanda en esa condición y no la tiene, debe manifestarlo. Porque si no, debe pagarle los perjuicios que le haya ocasionado a quien lo demandó en esa condición sin tenerla. Sin tenerla. Entonces mire que si eso sucede, lo demandado, ¿qué tendrá que hacer entonces el propietario del bien? Volver a demandar. En cambio, que si él dice, yo no soy el poseedor de este bien. El poseedor de este bien es X persona. Ok. Él va a suministrar la dirección de X persona y vamos a citarlo. Esa persona llega, puede decir si soy o no soy el poseedor. Si dice, lo citaron y dice que no es el poseedor, el proceso continúa. ¿Con quién? Con la persona que fue demandada inicialmente como poseedor. Se dicta una sentencia. Se ordena la entrega del bien. Cuando vamos a entregar el bien, A demandó a B en condición de poseedor. Pero B dijo que el verdadero poseedor era C. Citamos a C y se dijo que no era poseedor. El proceso continúa. El juez le ordena a B que haga entrega del bien. Cuando vamos a entregar el bien, aparece C y dice, yo soy el poseedor. Y me opongo y dice, no, señor. ¿Por qué? Porque esta sentencia produce efectos contra usted, porque usted fue citado como poseedor y usted manifestó que no tenía esa condición. Y aunque haya manifestado que no tiene esta condición, como fue citado al proceso, la sentencia produce efectos contra usted. Y como la sentencia produce efectos contra usted, usted no se puede oponer. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron eso? Esto es para evitar dilaciones injustificadas. ¿Me entendieron? Profe, yo no le entendí. ¿Me explico otra vez, por favor? Todas las veces que quiera. Gracias. A es propietario de un bien. ¿Correcto? Él cree que el que está poseyendo el bien es B y demanda a B en un proceso reivindicatorio. ¿Qué es un proceso reivindicatorio? Una persona que es propietaria de un bien, que no tiene la posesión del bien y demanda a quien la tiene para que le devuelva el bien. ¿Me entendieron? Ese pedacito. Entonces, yo no estaba aquí o lo que, como ustedes quieran. Yo creo que el poseedor es B y demandé a B como poseedor. Le notifican el auto admisorio de la demanda a B
donde yo digo que él es el poseedor y que por lo tanto le ordenen, lo condenen a que me entregue el bien. Si B no es el poseedor, está en la obligación de decir que él no es el poseedor, que él es un simple tenedor a nombre de otro, que el verdadero poseedor es C. Y suministrar la dirección donde podamos ubicar a C. Vamos primero, si él se queda callado, no dice nada. Miren la diferencia. Si B no dice que C es el verdadero poseedor, el proceso continúa con él. El juez dicta una sentencia. Cuando el juez dicta una sentencia, le ordena a quién? A B que le entregue el bien a A. Cuando vamos a hacer la diligencia de entrega, vamos a encontrar a quién? A C, que es el verdadero poseedor. O sea, hicieron una artimaña y encontramos a C. Como C no fue vinculado al proceso, esa sentencia no produce efectos contra C. Por lo tanto, C sí se puede oponer. ¿Me entendieron ese pedacito? C se opone y dice, señor juez, el verdadero poseedor soy yo no he sido vinculado al proceso, esa sentencia no produce efectos contra mí, por lo tanto, admíteme a la oposición. Y el juez la va a admitir si demuestra que es el poseedor, obviamente. ¿Me entendieron ese pedacito? ¿Sí me entendieron eso? Pregunto, ¿me entendieron eso? Sí, señor. Bueno. No me dejan casi activar el micrófono, pero sí. Bueno. Si él se queda callado y efectivamente dictamos una sentencia que no va a ser aplicada al verdadero poseedor, mire que ese señor al guardar silencio le causó un perjuicio a quién, al demandante. ¿Cuál perjuicio? Permitir que adelantaran todo un proceso sin tener la condición de poseedor. Es que él debe saber que no es poseedor. Entonces la norma le dice, ojo, porque si usted hace esto, se le va a imponer una multa que va de 15 a 30 salarios mínimos. Además de que usted debe pagarle los perjuicios que con su silencio le haya ocasionado al demandante. Ese digamos que sería la primera parte, cuando él guarda silencio. Pero no. Doctor, dígame. Y se trata de una persona que por ejemplo, no tiene conocimiento de estos términos y simplemente cree que por ser está arrendado en un lugar, piensa que es poseedor, de pronto no tiene conocimiento y por eso se guarda silencio. No lo hace de mala fe, sino que quizás no lo sepa. A ver, recuerde usted que partimos de un supuesto de que la ley la conocemos todos, ¿cierto? Y usted nunca puede, a ver, si usted le demandan como poseedor y usted le van a mandar traslado de la demanda, porque le van a entregar copia de la demanda, ahí van a decir. En los hechos, a menos que la persona sea analfabeta, dirá usted, entonces es que no es analfabeta y no sabe leer. Eso sí no es culpa de él, ¿verdad? Pero en los hechos le van a decir, él es poseedor, viene poseyendo este bien con ánimo de señor y dueño, porque tiene que decirse. Tú lo que quieres decir es que para mirar que él sea exonerado de los perjuicios y de la multa, porque desconocía los términos tenedor y poseedor, los asimilaba, pensaba que tenedor era lo mismo que poseedor. Eso es lo que tú me dices. Sí, doctor, a eso me refería. Muy discutible para que él pueda ser exonerado de pagar esa multa de esos perjuicios, ¿verdad? Ahora, en un momento determinado, pues no va a contestar la demanda. Entonces, habrá que mirar la actitud de él en el proceso para ver si efectivamente actuó o no de mala fe. Hay una norma por allá, si no estoy mal, creo que es el artículo 80 del Código General, que nos dice que cuando una persona actúa de mala fe, correcto, en forma temeraria o de mala fe, debe pagar los perjuicios que ocasione con su actuación. Si traemos esa norma acá, y el ejemplo que tú pones, podríamos decir, bueno, es que está demostrado que su actuación no fue de mala fe, no fue temeraria, simplemente desconocía lo que se estaba debatiendo, ¿verdad? Porque confundió un tenedor con poseedor. Pero si eso es así, no va ni siquiera a contestar la demanda, no va a haber oposición, ¿cierto? No va a haber oposición. Pero si hay oposición, es porque él se considera poseedor y va a alegar un derecho, va a defenderse, va a alegar cualquier
exención de mérito para contrarrestar la pretensión del demandante. Entonces, la única forma que podría ser exonerado para responder tu pregunta es que él no actuó en el proceso. Y se diga, no actuó de mala fe ni forma temeraria. Creo que es el artículo 80 que habla de eso. La responsabilidad de las partes cuando actúan de forma temeraria o de mala fe. Pero repito, ya eso será una cuestión netamente probatoria. Si efectivamente la persona no actúa de mala fe, entre otras cosas porque es que el artículo 954 dice la persona que se dé una condición que no tenga, ese impostor del Código Civil, que esa es la razón. Recuerden ustedes, cuando ustedes ven teoría general del proceso, ¿verdad? Cuando ustedes vieron teoría general del proceso, ¿qué les dijeron? El derecho sustantivo es estático. El derecho procesal es dinámico. A través del derecho procesal se hace efectivo el derecho sustancial. Ustedes, si alguien tiene un código civil a la mano, no tiene un código civil a la mano. Sí, profe. Dos artículos vamos a mirar, el 953 y el 954. ¿Qué es la norma sustancial que regula esto? De ese verdadero llamamiento del poseedor o tenedor. Y es el que habla de los perjuicios. Bueno, 953 y 954. Ajá, del Código Civil. Bueno, llamamiento de poseedor. Artículo 953. El mero tenedor de la cosa se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Artículo 954. Impostor de mala fe. Si alguien de mala fe se da por poseedor de la cosa que reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo prejuicio que este engaño haya resultado al actor. Entonces, ahí lo que tú dices, si se demuestra que él no está actuando de mala fe, que efectivamente es ignorante, no habría lugar a poner esas condenas. Pero ¿cómo se va a demostrar? Dependiendo de la actuación que realice dentro del proceso. ¿Y cuál sería? Ninguna. Ninguna. Porque él si se opone, obviamente tendrá que buscar un abogado. ¿Sí? Entonces ahí sí, si no tiene la condición en la cual ha sido demandado y se opone y no dice nada que no la tiene, obviamente que va a estar actuando de mala fe. Y si ustedes leen el artículo 80, si no estoy mal, del Código General, miren lo que dice de la responsabilidad patrimonial de las partes, ¿no? Sí, ¿Cómo dice? Artículo 80. Responsabilidad patrimonial de las partes. Cada una de las personas responderá por los prejuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe causa la otra o a terceros intervienen. Ahí tienen, temerario de mala fe. Entonces, mire, armonizando el artículo 954 del Código Civil, que nos dice que si él se da por tener una condición que no tiene, obviamente que está actuando de mala fe y y si causa un perjuicio, debe resarcir esos perjuicios a quien se los cause. En este caso, a la persona que lo demandó en condición de poseedor cuando no la tiene. Pero te repito, sí, si es de buena fe y efectivamente él no se opone, ya lo notificaron, dice, no, bueno, no me opongo, no hay controversia en el proceso, entonces, y alega eso. Pero si tú me dices a mí que él no sabía, que él confundió ser tenedor como poseedor y contesta la demanda y da un debate dentro del proceso, téngalo por seguro que sí lo van a condenar. Porque la actuación no sería de buena fe. ¿Ok? Bueno, entonces para la joven que me preguntaba, eso es cuando él se queda callado. Pero vamos a decir ahora lo correcto, lo demandamos en condición de poseedor y dice, yo no soy poseedor. El poseedor es C y C puede ser ubicado en tal dirección. Citamos a C. Notificamos a C y C llega. C puede decir, en verdad soy el poseedor o no soy el poseedor.
Vamos a lo primero. Dice, no soy el poseedor. C dijo que no era el poseedor y el proceso continúa. ¿Con quién? Con B, que fue el inicialmente demandado. El juez dicta una sentencia ordenándole a quién? A B que le entregue el inmueble a A. Y listo. Cuando se va a entregar el inmueble, en la diligencia de entrega, entonces C se opone a la entrega de ese bien inmueble, argumentando lo que trae el artículo 309 del Código General que habla de oposición a la entrega, diciendo que él es el poseedor de ese bien. Entonces le van a decir un momentito. Le ordenó a B que entregara el inmueble. Esta sentencia también produce efectos contra usted. ¿Por qué? Porque usted fue citado al proceso y usted dijo que usted no tenía la condición de poseedor. Pero por el solo hecho de haber sido citado y haber dicho que no tiene la condición de poseedor, ahora no la puede negar. Esta sentencia produce efectos contra usted. Y cuando yo digo una sentencia produce efectos contra él, es que contra quien produce efecto no se puede oponer. ¿Me entendieron? No se puede oponer. Ahora sí me entendí. Muchas gracias. Ahora, C si acepta. Sí, señor juez, yo soy el poseedor. Entonces, aquí hay una verdadera sustitución procesal. Sale B y entra C. Ya C está aceptando que él es el verdadero poseedor. Se le corre traslado de la demanda por auto que se notifica por Estado y continúa el proceso. C es vencido en el proceso. El juez le ordena a C que le entregue el bien inmueble a A. Cuando vamos a entregar el bien inmueble, viene B y se opone. No, yo soy el poseedor, en verdad soy yo. ¿Qué le van a decir? Un momentico. Usted fue demandado como poseedor. Usted dijo que no tenía la condición de poseedor. Si bien es cierto, la sentencia está ordenando que sea el que entregue el inmueble y no usted, esta sentencia también produce efectos contra usted, porque usted fue vinculado a una condición que dijo que no tenía, pero la sentencia sí produce efectos contra usted. ¿Me entendieron? Dos casos donde la sentencia produce efectos contra alguien que en la parte resolutiva no se está diciendo entregue el bien, pero es para evitar estas artimañas. ¿Me entendieron eso? Sí, señor. Repito, lo último. B dijo que ser el poseedor y salió del proceso. Pero cuando va a entregar el bien, va a invocar una condición de poseedor. Entonces va diciendo, señor, esta sentencia produce efectos contra usted. Eso está en el artículo 67, si no estoy mal, del Código General. Ahora la norma le dice, mire juez, si de acuerdo a las pruebas que se aportan, usted se percata que el verdadero tenedor o poseedor no es la persona que está siendo demandada como tal, oficiosamente usted cítelo. Entonces, no necesariamente debe ser que lo manifieste el que fue demandado en esa condición, sino que el juez, si lo percibe de las pocas pruebas que pueden haber hasta ese momento, lo puede citar en forma oficiosa. ¿Correcto? En forma oficiosa. Voy a hablarles de una figura que se llama sucesión procesal. Está en el artículo 68 del Código General. Cuando hay un proceso de A contra B, y en ese proceso de A contra B, alguno de ellos muere. Se murió A, se murió B. El proceso no se va a suspender. El proceso va a continuar. Pero ahora va a continuar con las personas que le sucedan en el derecho a ese litigante que falleció. Se murió B. Entonces el proceso va a continuar ¿con quién? Con el cónyuge supérstite, es decir, con el cónyuge que quedó vivo. Con los herederos. Ahora, y si fue la persona declarada interdicta, con el curador, el guardador, no solamente que haya muerto, sino de que fue declarado interdicto. Entonces, cuando muere esta persona, o se le declara interdicto como tal, el proceso va a continuar
con los herederos, con el curador, con el guardador de esa persona. Aquí hay una sucesión procesal. Ellos lo suceden en el derecho. Igual sucede si en el curso del proceso contra una sociedad, esta se fusiona con otra, se extingue, hay una escisión. Entonces las personas que eran socios en esa sociedad y que los iba a cobijar la sentencia, ¿verdad? Pueden ingresar al proceso. Mire que no fueron demandados. O sea, en el curso del proceso, esa sociedad se fusiona con otra. Entonces, esos otros que están allá que no fueron demandados pueden intervenir en el proceso. Y aunque no intervengan, la sentencia que se profiera los cobija, produce efectos contra ellos. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué clase de liticonsorte será este? De acuerdo a lo que vimos. Porque no sería necesario. Tú lo acabas de decir, no sería necesario. Tú mismo lo dijiste, no sería necesario. No, profesor, tiene que ser un liticonsorte recíproco, ¿no? ¿Un liticonsorte qué? Miren lo que estoy diciendo. En el curso del proceso se demandó una sociedad. Esa sociedad se fusiona con otra. Otros socios que están allá, que no fueron demandados, que no están, o sea, correcto, esa sociedad. Entonces, esos que están allá, que eran parte de la otra, que se fusionaron ahora, pueden intervenir en el proceso. Pueden. Pero si no intervienen, de todas maneras la sentencia que se profiera los va a cobijar. Y yo no puedo decir, que yo no voy a demandar, no, pero fue que se fusionó la sociedad. Esta con la que usted era socio también. Entonces, sí, no es obligación que intervengan, pero la sentencia los cobija. ¿Estamos en presencia de qué? De un liticonsorte. Facultativo, doctor. Facultativo. Recuerden que en el facultativo los litigantes son independientes y la sentencia puede ser diferente para todos. Cuasi necesario. Cuasi necesario. Recuerden que el liticonsorte cuasi necesario tiene de facultativo que no es obligación que intervenga, pero el necesario que la sentencia los cobija, que la sentencia produce efectos contrarios. Igualmente viene otra forma de liticonsorte cuasi necesario en el inciso. Doctor, pero o sea que el facultativo, el cuasi necesario tiene, o sea, algo de los dos. Claro, eso lo dije a ustedes. ¿Qué tiene de facultativo? Que no es obligación intervenir en el proceso. Facultad. ¿Qué tiene de necesario? Que la sentencia que se profiera los cobija, produce efectos contrarios. Por eso es que ustedes van al artículo 62 que lo define. El que tenga alguna relación sustancial con alguna de las partes y por tener esa relación podía demandar o ser demandado, puede intervenir en el proceso como liticonsorte, cuasi necesario. ¿Por qué? Porque la sentencia lo cobija. Y que se pueda ver, ¿verdad?, afectado con la sentencia porque va a producir efectos contrarios, va a intervenir en el proceso. Esto es el caso cuando hay esa escisión, esa fusión de sociedades dentro de un proceso. Y ahora, uno puede comprar un pleito, claro. Yo tengo un pleito y si alguien me lo quiere comprar, te lo vendo. Yo puedo, a ver, cuando hay un proceso declarativo, usted puede pedir una medida cautelar que se llama inscripción de la demanda. ¿Qué es la inscripción de la demanda? Es una medida cautelar que no pone el bien fuera del comercio. ¿Correcto? No pone el bien fuera del comercio. Pero todo aquel que lo adquiera está sujeta a las resultas del proceso. Es decir, ponerles un ejemplo. A tiene una casa que es de él, aparece a nombre de él, ¿verdad? Y él se la vendió a B, supuestamente. Ahora está a nombre de B. Viene A y demanda a B diciendo de que esa fue una simulación. Y A solicita al juez una medida cautelar. ¿Cuál? La inscripción de esa demanda. Entonces, en el folio de matrícula inmobiliaria de ese bien se inscribe la demanda, inscripción de demanda del proceso de A contra B, simulación. Esa casa que está a nombre de B no la saca del comercio. B la puede vender.
¿Me entendieron? Y se la vende a C. Se la vendió a C ya estando en controversia. Entonces, ¿qué dice la norma? Como C compró la casa, C puede intervenir en el proceso. ¿Correcto? ¿Cómo qué? Como un litisconsorte cuasi necesario. ¿Por qué? Porque la sentencia que se profiera lo cobija. Y aunque C no quiera intervenir, o no quiera, ¿verdad? Como tal, y no interviene, la sentencia produce efectos contrarios. Ya la casa va a estar a nombre de quién? De C. ¿Me entendieron? A se la vendió a B. A dice que fue simulada y demanda a B. B, después que lo demandó A, se la vendió a C. Pero ya estaba inscrita la demanda. Entonces, ¿qué se busca con la inscripción? Darle publicidad. Usted cuando va a comprar un bien inmueble, ¿qué es lo primero que hace? Pide un certificado de libertad y tradición para ver la situación jurídica del bien. Entonces usted dice, oh, aquí hay una inscripción de la demanda. Este bien está en conflicto. Pero yo lo compro. Yo lo compro. Entonces usted lo compra. Si A derrota en el proceso y la casa ya está a nombre suyo, esa sentencia lo cobija. Es decir, la casa vuelve donde A. ¿Me entendieron? Entonces, por usted haber comprado ese bien que está en conflicto, usted puede intervenir en ese proceso de A contra B. Incluso lo puede suceder si A acepta, es decir, sale B y entra usted. Pero para eso, A tiene que aceptarlo. Pero aunque A no lo acepte, usted va a intervenir. No como coadyuvante. No como coadyuvante. ¿Por qué? Porque ya no es una relación sustancial que no lo afecta a la sentencia. O que no produce efecto mejor que la sentencia contra usted. La sentencia que se profiera en el proceso produce efectos contra usted. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí me entienden el ejemplo? ¿Sí me entienden? Sí, señor. O sea, coadyuvante no actuaría porque no hay una relación sustancial. No, o sea, a ver, A simuló aparentemente venderle una casa a B. Ahora viene A y demanda a B para que el juez declare que hubo una simulación de la venta de esa casa. ¿A nombre de quién está la casa? De B. ¿Quién se la vendió? A. A demanda a B diciendo que la simuló vender. ¿Me entendieron eso? Sí. Sí, señor. Pero A pide como medida cautelar la inscripción de la demanda. ¿Dónde? En el folio de matrícula de esa casa. ¿Para qué? Para darle publicidad. Para que la gente sepa que sobre esa casa hay un conflicto. El hecho de esa medida cautelar no saca el bien del comercio. Esa casa B, que aparece como propietario, la puede vender. Y de hecho la vende. ¿Y se la vende a quién? A C. Pero C la compra sabiendo que si B es derrotado en el proceso, esa sentencia también produce efectos contra él. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué dice la norma? C, por tú haber comprado el bien en litigio, tú en este proceso puedes intervenir. Y aunque no intervenga, la sentencia produce efectos contra ti. Entonces dice uno, ¿y cómo que puede intervenir? Como un litisconsorte cuasi necesario. Ahora, dice la norma, y no solamente puedes intervenir, también puede suceder a B. Es decir, B sale del proceso y lo sucede a, C. Pero para eso, ahí sí, para eso necesita la coadyuvancia de A. Eso es lo que dice el artículo 68 del Código General del Proceso cuando habla de la sucesión procesal. El que adquiera el bien en litigio, un bien, ¿verdad? Podrá. Mire, la norma dice, podrá intervenir, pero los efectos de la sentencia lo van a cobijar si no interviene. Profe, ¿y qué actuación procesal tendría C contra? Toda. Ok. O sea, C contra B, dices tú, ¿cómo así? B le vende la casa a C, ¿cierto? No. Si él la compra, sabe que ese bien tiene una controversia. ¿Correcto? Entonces ya no tiene ninguna actuación procesal contra B para que le indemnice. Él está comprando un bien que está en litigio. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Cómo te llamas tú, mi gente? Isabela. Isabela. Yo te digo a ti, te vendo mi casa. Y yo soy el poseedor y no tiene ningún problema. Tú vas a la oficina de instrumentos públicos, el certificado de libertad. Bien. ¿Cuánto vale la casa? 500 millones de pesos.
me la compra, ¿verdad? Pero entonces tú dices, Cruyaje, te compro la casa. Oye, Cruyaje, te compro la casa. Pero mira, Isabela, esa casa yo la tengo en pleito. ¿Con quién? Con no, porque es que me la vendió y ahora dice que simuló vendérmela. Entonces, yo te vendo la casa, pero te voy a vender un pleito. Tú me la compras. Tú dirás, bueno, sí, yo la compro. ¿Qué posibilidades hay de ganar el pleito? No sé, mira. Pero como es un pleito, entonces tú me vas a decir, bueno, si no tuviera pleito, esa casa vale 500 millones de pesos. Pero como lo que voy a comprar es un pleito, esa casa vale 200, 100. ¿Ya me entendiste? Porque tú vas a comprar es un pleito. Tú vas a comprar un pleito. A menos que exista algún documento privado que diga que en caso de que sea vencido en el proceso, le responderá de otra forma. Y eso es diferente. Okay. Pero tú estás comprando un pleito. Tú sabes que hay un pleito de por medio. ¿Correcto? Sí. Gracias. Ok. Doctor, Dígame. nuevamente le habla. Mire, doctor, entonces si los hechos no ocurren en ese suceso, de esa manera, supongamos, lo que le quiero decir es que si B le vende a C y C compra, pero aún no ha iniciado un proceso. Él es un comprador de buena fe. Exacto, si es un comprador de buena fe. De buena y fe. luego de eso que A inicia procesos contra B y gana A. No, En ese ya, caso, no, ya el bien no está, ya el bien no está en cabeza de B, sino de C. Él no podría, correcto. Y el bien, porque ¿qué es lo que se busca? Que una simulación y que el bien vuelva a su dueño inicial. La pregunta es, ¿demanda B? A ambos, a B y a C. ¿Cierto? Tendría que demandarlos a ambos, a B y a C. ¿Para qué? Para que se declare, pues, sin efecto el contrato de B con C porque una simulación acá. Tendrían que vincular a C, obviamente que es el actual propietario. Pero ¿qué va a decir C? Yo soy un comprador de buena fe. Si lo es. Si no lo es, tendrá que demostrarse que no es comprador de buena fe. Que C sabía que A simuló venderle esa casa a B. Por ejemplo, si usted lo sabe, el proceso, la sentencia lo cobija. Dice, y aunque usted la haya comprado, el juez va a decretar la simulación. ¿Sí me entendiste? O sea, A le vende sí, la casa a B. entendí. A le vende la casa a B. Simula vendérsela. Se la puso. A ver, dice B, bueno, ni corto ni perezoso se la vendió a C. Pero C sabía que esa casa no era de B, que B era un testaferro que simularon vendérsela. Si C sabe eso, no podemos hablar que es un comprador de buena fe, sino de mala fe. Y la sentencia lo va a cobijar. Pero si C no sabía eso, obviamente que es un comprador de buena fe. ¿Correcto? Bueno, voy a hablarles, bueno, me había saltado esas normas, ya les hablé del coadyuvante, que es lo que sigue en el artículo 71 y también del llamamiento de oficio. Voy a hablarles, Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Y entonces cómo se presume en ese proceso el comprador de mala fe o de buena fe? Eso hay que probarlo. Dame la prueba y te concederé el derecho. Probarlo. Si tú eres A, tú tendrás que probar que B sí sabía que ese era un bien que se había simulado vender. Es que B era el vecino, sabía que de C sabía que B no tenía capacidad económica para comprar este bien, que son los indicios de la simulación. ¿Entiendes? Demostrarlo, prueba, ya es con prueba. Dame la prueba y te concederé el derecho. Pero si C no tenía alcance de saber eso, será un comprador. O sea, yo le hago una pregunta a ustedes. Uno para comprar un bien, lo primero que averigua es la condición jurídica del bien, la situación jurídica. ¿Cómo lo sabe? Va a la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿cierto? Allá le dan un certificado de libertad y tradición. No hay ningún conflicto, no hay nada. Bueno, lo compro. Después demandan. Entonces demandan a quien me lo vendió y a mí. Pero van a demandar diciendo que simularon vendérselo a B y que yo soy un comprador de mala fe. Porque yo sabía que sobre ese bien existía una simulación. Como yo alego eso, hay una norma en el artículo 167 del Código General que dice que yo, que soy el demandante, a mí me incumbe probar eso. Incumbe a probar a la parte del supuesto de hecho del fin que persiguen las normas. Entonces yo tendré que probarlo. Entonces, ese adagio que se dice, dame la prueba y te concederé el derecho. Todo es prueba. Hay que probarlo. ¿Correcto? Hay que probarlo. Bueno,
Voy a hablar de algo y ojalá lo tengan muy en cuenta, que es del poder. A veces uno le pregunta a muchas personas, ¿qué es el derecho de postulación? Y no le responden a uno. Desde el artículo 73 al artículo 77 vamos a hablar del poder. El derecho de postulación es el que tienen los abogados en el ejercicio de la profesión. Dice, el abogado inscrito y en ejercicio de la profesión para agenciar derechos propios o ajenos. Porque la regla general es que para que usted pueda acudir a la rama judicial, se requiere ser abogado en ejercicio de la profesión. Mire que estoy diciendo abogado en ejercicio. Yo soy abogado, pero yo no estoy en el ejercicio de la profesión, o sea, litigándola como tal. Yo estoy ocupando un cargo público. Yo no puedo ejercer la profesión de abogado, porque a mí me lo prohíbe la ley estatutaria de la Administración de Justicia y la ley 1123 de 2007, que es una ley que regula el estatuto del abogado, que primero era el de decreto 196 de 71, que es modificado por esta ley 1123 de 2007. Entonces, cuando usted dice, ¿qué es el derecho de postulación? Repito, es el que tienen los abogados en ejercicio de la profesión para agenciar derechos propios o ajenos. Ese es el derecho de postulación. El poder puede conferirse en forma un poder general o un poder especial. Pero, en tratándose de poder general, debe hacerse por escritura pública. Siempre que hablemos de un poder general, es decir, general, no específico como tal. Le otorgo poder general a Pedro Pérez para que me represente en cualquier situación jurídica, cualquiera, en forma general de mi negocio y todo. Ese es un poder general. Debe ser por escritura pública. El poder especial también podría otorgarse por escritura pública, pero no necesariamente. Puede ser por documento, dirigido, obviamente, ante la autoridad competente, pero no siempre podrá ser a través de una escritura pública. La regla general es que para acudir a la rama judicial debe serse abogado. Si usted no lo es, tendrá que contratar un abogado. Y al contratar un abogado le va a dar un poder. Ese poder, si es especial, debe ser presentado en forma personal ante el juzgado, ante un notario, ante la oficina judicial, pero el poder requiere de presentación personal. Tal vez el único documento como tal que requiere de la presentación personal es el poder. Ni siquiera la demanda, pero el poder sí. Bueno, mañana es viernes, ¿verdad? Mañana continuamos esto con el poder. Vayan leyéndose los artículos 73 a 77, que habla del poder. Después del poder, ahí ya cuando con mire que yo les dije, cuando empecé a dictarles clases, el código trae unos libros. El primer libro habla de los sujetos procesales. El segundo libro habla de las actuaciones de esos sujetos procesales. Y esos son los dos libros que van a ver conmigo. Entonces, mañana terminamos el primer libro, que es el de los sujetos procesales. Termina con el poder. Y vamos a hablar ya del segundo libro, que habla de las actuaciones de los sujetos procesales. Entonces vamos a empezar a hablar de la demanda, de la contestación de la demanda, de las notificaciones, ¿verdad? De las excepciones, de las nulidades, de los recursos, que ese es el segundo libro que habla de las actuaciones de esos sujetos procesales. Entonces mañana vamos a hablar del poder. Vamos a mirar cuándo termina un poder, ¿verdad? Vamos a hablar de qué facultades se entienden conferidas dentro del poder, que trae el artículo 77, cómo se regulan los honorarios si se revoca el poder, ante quién acudimos, ¿correcto? Si yo renuncio al poder, ¿a partir de cuándo tiene efecto? Yo les voy a explicar por qué se trae una modificación a cómo estaba antes concebida. Nos vemos mañana, jóvenes, a las 8 de la mañana. Que tengan buen día. Doctor. Dígame. Sí, profesor. Doctor, disculpe.